A ver si ya graba esto, loco. Sí. Bueno, buen día a todos. O buenas tardes, no sé a qué hora me están escuchando. Bueno, hoy vamos a tener una clase más de política y ciudadanía. Estamos transitando la semana que sería del, si no me equivoco, 14 de junio en adelante. ¿Sí? Bueno, esa sería la clase. Bien. Me corté el pelo. La verdad que me quedó bastante mal. Pero bueno, nada. Era por lo menos para prolijar un poco. No lo hagan en sus casas. Bueno, en ningún lado no podrían. Pero bueno, no lo recomiendo. La verdad te dejo un matete enorme. Tengo alumnos de primerito que me están haciendo stickers. Así que bajo. Bueno, la última clase, la idea era empezar a hablar de un poco de los derechos humanos un poco más bajados a la realidad. ¿En qué sentido? No se trata solo de estudiar tipo, sí, todos tenemos los mismos derechos, sino de verlos en la práctica, es decir, bueno, en acción, pasarlo de la teoría a la praxis. Por supuesto que la materia tenía, una vez que hablábamos de práctica, empezamos a desarrollar la idea, alguna idea, ¿sí? Algún proyecto en donde ustedes tomaban la posta de la escuela, por así decir, en algún tema social, ¿sí? Y empezar a luchar por ese tema de verdad, mucho más allá de, por ejemplo, juntar ropa y donarla, que es muy loable, sino empezar a estructuralmente a ver qué se puede hacer. Hay muchos grupos vulnerables que necesitan derechos, que se les reconozcan derechos. Entonces, bueno, la idea era hacer una lucha que dejara o intentara dejar un cambio. Una vez con los chicos que egresaron hace 2 años, logramos un proyecto de ordenanza municipal en donde se reconocía la importancia de la donación de sangre y se le exigía a la municipalidad que ponga un poco más de guita en este tema. Y la municipalidad eso lo reconoció, empezó a gastar más dinero y a partir del 2017, creo que esto fue 2017, honestamente no me acuerdo, pero a partir del 2000, sí creo que 2017, a partir de ahí, ¿cómo es? Empezó a volverse un poco más normal esto de hacer una donación de sangre en una escuela, por ejemplo. O 2018 fue por ahí, honestamente no me acuerdo. No, 2010. Oh, estoy re loco, no sé. Bien. Fue un momento en donde se iba a hacer solo una ley, el municipio dijo, bueno, vamos a hacer solo un proyecto de ordenanza, quise decir, y las escuelas tenían que matarse entre sí para ver qué proyecto ganaba. Pero bueno, las otras escuelas con mucho gusto decidieron votar esto, así que funcionó la democracia en ese sentido, aunque no sé, se podrían haber hecho todos los proyectos que presentaban los otros colegios, porque la verdad que eran muy lindos. Nosotros en ese tema, bueno, todavía nos falta volver a la práctica. Siempre se puede hacer algo desde nuestra posición en la que estamos, pero ya con cumplir la cuarentena creo que estamos haciendo, fuera de broma, estamos ayudando mucho al sistema de salud. ¿Sí? Así que cuando volvamos a la vida real veremos qué podemos hacer. La idea es así. Si quieren anotar para no olvidarse, un derecho humano, ¿sí? Es un instrumento, ¿sí? Su papel, es un instrumento. ¿Pero por qué un papel sería un instrumento? ¿Sí? En ese papel se declara, ¿sí? Se reconoce, se declara que se reconoce un derecho, por ejemplo, de respetar o de ayudar a determinado grupo vulnerable. ¿Sí? Hay muchos grupos que por alguna circunstancia están en vulnerabilidad y necesitan ser tratados de una manera particular. ¿Sí? Entonces, estos derechos humanos es un papel, por así decir, donde se reconoce el respeto, la contribución, la necesidad de tener que ayudar a determinado grupo. Y ese papel funciona como instrumento porque una vez que el Estado reconoce un derecho humano, se compromete a desarrollarlo, a cuidarlo y a garantizar su desarrollo, entonces vos con ese papel, con ese instrumento, realizás el reclamo. Por supuesto que los derechos humanos, se descubrió, no sirven para ser aplicados solo en un país puerta para adentro, porque a veces algunos problemas son mundiales. La cuestión de la violencia de género es un problema mundial, la pobreza es un problema mundial, la discapacidad es un problema mundial. Los inmigrantes que tienen que abandonar sus hogares, ¿sí? Y están así descartados, no tienen patria, son un problema, un problema que debe ser solucionado en el buen sentido, solucionado en un sentido humanitario, justo y social. Entonces,
estos papeles son instrumentos en donde todos los países se ponen de acuerdo en proteger, ¿sí? Entonces se juntan en Nueva York, que es una sede de Naciones Unidas, se habla, se charla, se debate, se arma entre todos el cuerpo de texto y ahí los países adhieren. Por ejemplo, Estados Unidos no ha adherido a algunos tratados de derechos o cartas de derechos humanos muy importantes y eso nos genera lío, porque muchísimos países de América Latina sí y en Estados Unidos no. Entonces como que es problemín. Por lo general Argentina ha aceptado o se ha comprometido a desarrollar casi todos los derechos, creo que todos, que se han votado en Naciones Unidas. Así que tenemos un país que está lleno de instrumentos de derechos humanos y eso es algo que nos tenemos que felicitar para desarrollar. Es más, la Argentina ha permitido, ¿sí? Y permite que tribunales formados por jueces extranjeros funcionen como una especie de cuidadores o vigilantes, pero suena medio feo ese nombre, que vigilen estos derechos que la Argentina se comprometió. Entonces fíjate lo que sucede. Si a una mujer la vulneran, va a la policía, la discriminan, ¿no? Digo, oye, pero dije tal cosa y me discriminaron. Bueno, esa mujer tiene en sus manos el instrumento de derechos humanos para empezar a usar. Va a determinados lugares que alguna vez vamos a estudiar más adelante para que ustedes sepan cómo aplicar un derecho humano. Bueno, reclama, llega a jueces, los jueces le dicen que no. Va a otros jueces más de otro nivel, de segunda instancia, le siguen diciendo que no. Va a la Corte Suprema, le dicen que no. Bueno, Argentina vulnera mis derechos, ¿viste? Ya no hay lugar para reclamar. Argentina me vulnera. Bueno, lo que tiene Argentina de interesante es que permite que vos puedas ir a tribunales extranjeros. ¿Qué quiero decir con extranjeros? Tribunales internacionales, ¿sí? Entonces podés ir a la Corte Interamericana, ¿sí? De Derechos Humanos y reclamar ahí. Entonces es como que los derechos humanos permiten que haya una protección que no queda solo puertas para adentro en Argentina. ¿Se entiende más o menos lo que voy diciendo? También tenemos especies de tribunales que arman informes y todos los años. Y dicen Argentina, ustedes, ¿no? Lo arman en español para que lo podamos leer. ¿Cómo andan ustedes con este tema? Por ejemplo, pobres, migrantes, discapacidad, mujeres en situación de vulnerabilidad. Bueno, tenemos muchísimos informes. Por eso se dice a veces que Argentina está lleno de papeles. Eso es bueno. Pero bueno, es necesario entonces instrumentalizar estos derechos. El derecho entonces es un papel, derecho humano es un papel, pero que funciona como un instrumento de acción. ¿Se va entendiendo por ahora? ¿Me van siguiendo? Espero que sí. Uno de los problemas sociales que podemos encontrar es que a veces la sociedad determina lo que es lo normal, ¿sí? Hace una confección de un determinado cuerpo exitoso y a partir de ahí confecciona lo que es lo no normal, confecciona lo que es lo anormal. Y a partir de ahí se producen todos los tipos de discriminaciones que podamos encontrar. La idea de los derechos humanos, entonces, es al mismo tiempo que no quede en un papel, sino que sean políticas públicas, ¿sí? El Estado destina a través del Congreso, del voto del pueblo que vota a sus diputados, por eso es muy importante el tema del poder legislativo, para que hagan políticas públicas. Entonces se destina dinero, ¿sí? En determinadas ideas sociales, ¿sí? Se destina dinero, por ejemplo, a mejorar las escuelas o no, a por ejemplo, una política pública de que determinados alimentos no aumenten o que los pobres tengan determinada tarjeta alimentaria por si no llegan con el tema de los gastos, pim pum pam. Por ejemplo, una política pública puede ser la asignación universal por hijo, ¿sí? La asignación universal es un sistema en donde las familias reciben cierta cantidad de dinero por niño nacido. Tiene que ser una familia que esté en vulnerabilidad social, a cambio de que cumpla las vacunaciones necesarias. Así se suma mucho al tema de los problemas de salud que hay en situaciones de pobreza, y al mismo tiempo que vaya a la escuela. Entonces tenemos muchísimas familias, ¿sí? Que
sus hijos ya no tienen que trabajar a los 14 años, o a los 12 o a los 11 y se pueden escolarizar, ¿sí? Al mismo tiempo que entra más ingreso de dinero a la casa, y eso permite que se pueda supuestamente con ese dinero alimentar de una mejor manera. Hay muchísimos fake news con la asignación universal por hijo. Lo cierto es que se determinó que es un derecho humano prácticamente universal. El año que se votó había mucha polémica, pero básicamente creo que casi todos los partidos lo votaron. Y cuando asume, por ejemplo, Mauricio Macri, él había sacado algunos planes y cosas, pero por ejemplo no la asignación universal, porque eso se entiende que es un derecho que sí que tiene que estar. Se habla de que es un derecho de retribución, ¿sí? Porque nada, a veces es como que el Estado te termina debiendo. Vos nacés en una familia que no pudo acceder al trabajo, porque honestamente, a ver, no está lleno de laburo por todos lados, ¿no? Uno tiene que ir viviendo y sobreviviendo de changas, digo, pero si querés un trabajo con jubilación en blanco, obra social y todo, muy complicado, no hay tantas industrias. Y digamos, para armarse una industria necesitas un crédito. Te querés poner un microemprendimiento, digamos, un kiosco, un almacén, lo que sea, bien puesto, ¿cuánto necesitas? Y más si tienes que alquilar, que son 200.000 pesos. Olvídate de que armar tu propia empresa, digo, siendo pobre es muy complejo. Entonces naces en un lugar que, digamos, en un estado que te recontra abandonó, que quizás no hay trabajo, que justo no tenés agua, que es un derecho para todos, y el Estado se había comprometido a poner agua en todos lados y por ahí no lo hace. Entonces se dice que uno es como que la asignación universal por hijo intenta recuperar algunos derechos que han sido avasallados, ¿sí? Eso es lo que intenta hacer la asignación universal por hijo. Hay muchos fake news porque hay mucha gente que en realidad en el fondo odia a los pobres. Entonces alguno tira algún fake news no porque lo odie, sino que por ahí lo leyó en algún portal. No es cierto que tengan muchos hijos para cobrar más planes. Acuérdate que solo hasta 5 hijos. Y la clase pasada yo dije el porcentaje de hijos que tienen los que cobran asignación universal por hijo, y por lo general son dos hijos, ¿sí? Muy poquitos tienen 3 o 4, o sea, alto fake, ¿sí? También no es cierto que esté llenísimo de personas que cobran asignación universal. Creo que llega al 1.000.000 o 2 millones, no me acuerdo, honestamente no es tanto. Y en cuanto a gastos, no genera mucho gasto, ya que gasta el 0,35% del PBI. O sea, de hecho hasta podríamos destinar más guita para eso, loco. Pero bueno. Así que nada, hay mucho fake. También no es cierto que desmotive a los papás a querer trabajar, porque con la asignación universal tampoco podés vivir bien. Y vos con un trabajo tenés vacaciones, obra social, y ganás mucha más guita. O sea, no está demostrado ni siquiera estadísticamente que alguien quiera quedarse con la asignación universal y no trabajar. De hecho, a las familias pobres les cuesta conseguir trabajo, viven de changas, y en lugar de hacer 4 changas en un día y laburar 14 horas, con la asignación universal, bueno, pueden tener en lugar de 4, 2 changas. Mejor, pasan más tiempo con los hijos, no son tan explotados. Bueno, la idea de los derechos humanos es generar igualdad de oportunidades. No queremos que haya privilegiados, ¿sí? Pero sí que haya igualdad de oportunidades. Y hay algunos grupos sociales que necesitan especial atención. Por ejemplo, los niños, ¿sí? En este libro de Custodiar la Infancia, a ver cuánto tardé en arrancar este tema, 14 minutos, espero que no me odien, pero son temas importantes, loco. La idea es promover el bienestar y la protección integral de los niños y adolescentes. Entonces, esto no es broma. Que el Estado dedique políticas públicas para custodiar a nuestros niños es un tema muy importante. Hay muchos tipos de violencia que afectan la psiquis o el estado emocional de los niños, y a veces los tipos de violencia, ¿sí?, son varias, y algunas violencias pueden ser, digamos, desde por ejemplo, no tener un plato de comida o pasar frío. Es como que eso te hace mal, te lastima, ¿sí? Así que bueno, los niños son entonces, no es que se me cortó, había puesto pausa yo para seleccionar un poquito mejor qué parte íbamos a leer. En este caso los niños son un grupo
vulnerable o que puede ser vulnerado y que necesita una especial atención. Está lleno de instrumentos de derechos humanos que tienen que ver con la protección de estos niños. Así que la idea es, como política pública, intentar que todos los niños crezcan saludables, sanos, bien nutridos, con una buena educación y con una familia que lo pueda sostener. ¿Sí? Pues es recontra injusto nacer en un lugar donde vos, sin haber hecho nada, ya no lo perdés todo. ¿Sí? Es completamente injusto nacer en un lugar donde vos, digamos, no tenés la culpa, por así decir, de tener la realidad la que tenés. La idea es que todos los niños tendrían que tener la misma igualdad de acceso a las oportunidades y bueno, después cada uno elige de qué quiere elaborar, si quiere elaborar más o menos, pero bueno. Tipos de violencia que hay que custodiar como Estado, ¿sí? Toda la violencia psicológica, acá está, tiene que ver con distintos tipos de denigraciones. Humillar, disminuir, significa como siempre tratarte de menor, de chiquito. Con niños, en realidad, yo creo que estamos hablando de todas las personas menores de edad. Entonces esto vale para todos, ¿sí? Desvalorizarte, o sea, no tomarte en cuenta, mortificarte, ridiculizarte delante de todos, ¿sí? Esto es para niños que están en situación de pobreza o no, ¿sí? Para todos. Cuando uno discrimina a una persona menor de edad, digamos, quizás puede ser un poco más, puede repercutir estoy escribiendo en la pantalla. Puede repercutir de peor manera si es pobre, pero yo me refiero a todos los niños en este caso, ¿sí? La especial protección que se debe tener y el Estado tiene que destinar políticas públicas para que todos los niños no tengan ambientes de este tipo, ¿sí? Aterrorizarlos, amenazarlos, hacer actos violentos en frente de ellos, ignorarlos, ¿sí? Esto es muy feo, cuando el Estado te ignora o cuando tu familia o la escuela o lo que sea te ignora, es horrendo. Chantajearte con amenazas, con obligaciones, tipo, si no comes yo no te voy a querer. Ese tipo de chantaje emocional, tipo, ay, si no te bajas de la silla, me vas a romper el corazón. Bueno, eso está mal porque es violento, ¿sí? Bien. Efectos. Sabes que la violencia, sea por niño pobre, por discriminación, o sea porque simplemente no te estén tomando en cuenta, este tipo de violencias tiene consecuencias físicas, ¿sí? Más allá de las heridas, lesiones o golpes que te pueden hacer, hay consecuencias que tienen que ver con hasta el aparato reproductivo, según la Organización Mundial de la Salud, consecuencias psicológicas, por ejemplo, que termines abusando de alcohol y drogas, depresión, retraso, hiperactividad. De retraso en el desarrollo más bien significa quizás esta falta de atención a la hora de estudiar, porque uno te está hablando de temas y vos por ahí estás pasando por temas feos y no tenés ni ganas de aprender. Enfermedades, bueno, de todo genera la violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia es un problema de salud. Sí, o sea, no es simplemente un problema, pero tampoco un problema de salud física, ¿sí? De salud psíquica, espiritual, emocional, de todo tipo. Bien. En cuanto a los niños, nosotros, bueno, tenemos un instrumento jurídico, ¿sí? Una declaración. Chango, que apreté. Ahí está. Tenemos una declaración que hicieron, creo que casi todos los países del mundo. Pío, chino. Vamos a ver esto. Ahí está. Sí, Convención con recorta de los derechos del niño. Nosotros tenemos una ley nacional que es de niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Niños, niñas y adolescentes. Todo eso. Se hizo en Nueva York la Convención de los Derechos del Niño, ¿sí? Casi todos los países de Naciones Unidas se pusieron de acuerdo en respetar, buscar el interés superior del niño y buscar el pleno desarrollo, escucharlo. Por ejemplo, si hay un juicio, por ejemplo, de divorcio,
se escucha la idea, es que si no sabe el nene en qué parte vivir, con cuál de los dos, el juez lo cita al niño o niña o adolescente, lo escucha, forma parte del proceso. Antes era, no, nene, vos callate, vos no opinás, vos acá no participás. No, eso no se hace más. Y hay un instrumento que hace que entonces el niño o el menor de edad, que siempre fue tomado como un menor, ya la palabra es horrenda, como un menos, bueno, sea protagonista, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que tomar alguna decisión con respecto a los alumnos, tipo, bueno, a partir de ahora, sí, yo voy a tomar de esta manera. Bueno, en realidad tienen que formar parte de ese proceso de toma de decisión los menores de edad, los niños, ¿sí? Aunque insisto que la palabra menor de edad es medio raro, pero bueno, significa los que simplemente tienen menos de 18 años, no es que sea peyorativo. Bueno, en esta convención entonces se busca que todos los niños tengan acceso a esta igualdad de oportunidades, de trato afectivo, nutricional y todo. En Argentina se hizo una especie de ley nacional como trayendo a lo nacional, como haciendo una síntesis nacional de esta convención, que es la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que creo que es la 26.061. Ahí te va a relatar todos los derechos que tienen los que tienen menos de 18 años. Entonces, si hay algún niño vulnerado, discriminado, no nutrido, que no accede a la misma igualdad de oportunidades, bueno, estos instrumentos de derechos humanos te dan la posibilidad de dónde reclamarlo. ¿Sí? Nosotros en Argentina, supuestamente, según este año, el 60% de los nenes son pobres. O sea que estamos haciendo absolutamente todo mal. Y están los lugares para hacer estos reclamos, ¿sí? Entonces, bueno, es cuestión de ponerse manos a la obra, de empezar a detectar casos, saber qué sucede, por qué no accedes, si hay una ley que te protege. Quizás lo mejor sea, por ejemplo, que el Congreso destine más dinero para la atención de los niños. En Europa, honestamente, no sé si en Alemania tienen el welfare, no sé cómo se dice, le preguntan a la de inglés de última. Que es un sistema en donde supuestamente el Estado los protege a todos por igual, misma escuela, obra social, comedor, lo que sea, todos por igual, seas rico o pobre, hasta que cumplas la mayoría de edad. Después, con la mayoría de edad, cada uno elige de qué quiere trabajar, qué sé yo. Pero mientras tanto tienen un sistema de protección donde todos son iguales. Lamentablemente en Alemania son recontra discriminadores a los que no son alemanes. Bueno, pasa en muchos países eso. Así que un bajón. Es como que, no, sos de otro país, no me interesas. Re mal está. Bueno, los derechos humanos son instrumentos de acción. Los niños también están en este sistema de necesidad de tener que estar protegidos. Y los derechos están para cumplirse, para accionarse y para luchar. A veces está el reconocimiento, pero simplemente hay que hacer toda una serie de luchas en cuanto a derechos humanos para acceder a este reconocimiento. Espero que se haya entendido. Sigamos sumando contenidos y más adelante les voy a seguir pidiendo tarea. Una cosita, simplemente, la clase anterior vimos casos de la vida real, ¿sí? ¿Qué pasaba si a una persona le sucedía esto? ¿Qué era justo, qué era injusto, qué tenía que recibir, qué no? Eso fue lo que hicimos en la clase de Zoom. Mando un beso grande a todos.